Buenos días desde el madrugón, el podcast que de lunes a viernes os presentamos las noticias de las primeras ediciones de los periódicos de papel españoles. Vamos con las de hoy, viernes 16 de julio a las 7:35 de la mañana en España. Periódico El País. Biden elogia a Merkel en el que será el último viaje oficial de la cancillera a Washington, pero pide más presión sobre Rusia y China. La vicepresidenta Harris le dio la bienvenida antes de ver al presidente. El gasoducto Nord Stream 2 preocupa a la Casa Blanca. Estados Unidos estudia si puede restablecer la conexión de Internet en Cuba. Cuba quita aranceles a alimentos y medicinas después de las protestas. La isla vuelve poco a poco a la normalidad, aunque sigue el despliegue de la policía. Los apagones se van reduciendo, pero la escasez y las colas persisten. Estados Unidos entrenó a soldados colombianos detenidos en Haití. Una tromba de agua sin precedentes causa 58 muertos en Alemania. Acabo de ver el periódico, según es el periódico de Cataluña, son ya 80 muertos. El desbordamiento de ríos por el temporal llega a Bélgica con 9 fallecidos y Holanda. Peter R. de Vries, el periodista de sucesos más conocido de Países Bajos, fallece una semana después de ser tiroteado. Maduro vuelve a pedir a España la extradición de Leopoldo López. El líder chavista acusa al opositor de orquestar ataques terroristas. El Tribunal de la Unión Europea falla contra el régimen disciplinario de los jueces impulsados por Varsovia. Bruselas expedienta a Polonia y Hungría por el acoso a la comunidad LGTBI. La Comisión inicia un procedimiento por la violación de derechos fundamentales. Hariri agudiza la crisis en Líbano al renunciar a formar gobierno. Europa ve excesivas las multas por no declarar los bienes en el exterior. El abogado general de la Unión Europea pide la devolución íntegra de las cláusulas suelo. China enfría su recuperación al reducir el crecimiento al 7,9. El trimestre anterior el aumento había sido del 18,3. Iberia y el Corte Inglés se alían para atraer a británicos. Pretenden que la devolución de impuestos incentive el turismo. Con el Brexit pueden reclamar la devolución del IVA. Periódico ABC. Biden se niega a suavizar la política hacia Cuba si mantiene la represión. La dictadura permite importar bienes de primera necesidad sin pagar aranceles por la grave crisis. Borrell nombra una nueva embajadora europea en La Habana, la portuguesa Isabel Briante Pedrosa. La corresponsal de ABC en Cuba, Camila Acosta, no podrá hacer su primera llamada hasta el lunes. El PSOE rechaza una condena a la represión cubana por calificarla como dictadura. El Partido Popular propuso a los socialistas emitir una declaración conjunta. El gobierno de Varsovia se niega a acreditar al embajador de Estados Unidos. El problema es que tiene la nacionalidad polaca, pese a haber nacido en Estados Unidos, y debe renunciar a ella. Rusia deplora el bloqueo europeo a su vacuna Sputnik, atascada en la Agencia Europea del Medicamento. Un fuerte temporal deja decenas de muertes en Alemania. Periódico La Vanguardia. Biden y Merkel escenifican su sintonía en la Casa Blanca. Amigos pese a Putin y a Trump. La canciller alemana cuestiona por qué los ciudadanos de la Unión Europea siguen vetados por la COVID en Estados Unidos. Biden y Merkel mantienen diferencias en el gasoducto que irrita a Estados Unidos. El Periódico de Cataluña. Harini no logra formar gobierno y agudiza la crisis en el Líbano. Cuba retira los aranceles a alimentos y medicinas de los viajeros.
Amplio rechazo a la ley de Boris Johnson, con la que se trata de dar carpetazo a los juicios relacionados con 3 décadas de terrorismo en Irlanda del Norte, en aras a la reconciliación. Para los soldados es ofensivo que los igualen a terroristas y, por otro lado, las víctimas exigen verdad y justicia. Periódico La Razón. Merkel dice adiós al amigo americano. Restauran una histórica relación bilateral dañada bajo la administración de Trump. La dependencia energética de Rusia enfrenta a ambos aliados. Biden ha dado marcha atrás al plan de Trump de retirar 9.500 soldados de las bases de Estados Unidos en Alemania. El gobierno cubano permite la entrada al país con alimentos y medicinas para paliar la rabia popular, pero los manifestantes lo ven insuficiente. En este momento apenas hay un vuelo operando hacia y desde Cuba. Periódico 5 días. Iberdrola se alía con Shell para explotar la energía eólica marina en Escocia. El Banco Santander compra al broker Anger Pierpont por 500 millones de euros y se refuerza en Estados Unidos. El Banco Sabadell vende su negocio en Andorra por 67 millones. La multinacional IBM compra Bluetooth, el gigante español de Big Data, por 70 millones de euros. El gigante japonés NTT trae a España una filial de cloud. Netflix ficha a un veterano de Facebook para lanzarse a los videojuegos. Bruselas no descarta el hidrógeno como alternativa al coche eléctrico. Periódico El Economista. El paquete verde de Bruselas crea un cisma histórico en la Comisión Europea. Un tercio del Ejecutivo comunitario se enfrenta a la presidenta de la Comisión. Un fondo de inversión, Portobelo, se hará con la plataforma jurídica Legalitas por 130 millones de euros. El grupo belga Punch prevé invertirse 650 millones en plantas catalanas de Nissan. Periódico ABC. Noticias nacionales españolas. Primera orden de Sánchez. Reducir la megaestructura de Iván Redondo. El presidente asumirá muchas de las áreas acaparadas por su anterior sucesor. Robles arremete contra el fallo. Margarita Robles, la ministra de Defensa. Son elucubraciones doctrinales, dijo. Casado sobre la presión al Tribunal Constitucional. Esto no se había visto nunca. Las multas que ya están pagadas, salvo que el Tribunal Constitucional diga lo contrario, de forma específica se aplicaría el régimen general, es decir, no se revisarían, pero el Tribunal Constitucional podría especificar que se devuelva el dinero. Don Felipe y doña Leticia presidan el homenaje a las víctimas del COVID-19 en el Palacio Real de Madrid. 700 personas acudieron al acto. Más de 1.000 menores siguen atrapados en Ceuta 2 meses después de la crisis. Periódico El País. La restricción de derechos fue de altísima intensidad durante el estado de alarma, dice la sentencia. El gobierno ataca la falta de sentido de Estado del Tribunal Constitucional. El Tribunal Supremo obliga al Estado a indemnizar a la familia Couso, a la familia del reportero asesinado durante la guerra de Irak en el 2003, y le obliga a indemnizar con 182.000 euros. La sentencia dice que el Estado estaba obligado a hacer gestiones en pro de una investigación internacional y no dar la callada por respuesta o limitarse a dar por bueno los argumentos de Estados Unidos. Los ingresos hospitalarios se duplican en 2 semanas. La incidencia supera los 500 por 100.000 habitantes. Periódico La Razón. Casado rompe con la Fundación FAES y refuerza su equipo económico. Sustituye el laboratorio ideológico de Aznar por la fundación del exministro Juan Costa, por la Fundación Propósito. Malestar en el Tribunal Constitucional. El PSOE actúa como antisistema. La cifra de 122 víctimas del gobierno es un insulto a los profesionales sanitarios. Médicos y farmacéuticos muestran su indignación ante los olvidos del Ejecutivo. Periódico La Vanguardia. Ayuso bloquea la investigación por su gestión de la residencia de ancianos.
El Govern oficializa su interés por los Juegos Olímpicos de Invierno pese al no de la CUP. El precio de los test de autodiagnóstico estará exento de IVA y costará entre 3 y 7 euros. El periódico de Cataluña. Los jueces reclaman una ley para hacer frente a las pandemias. Vamos con las previsiones meteorológicas para hoy. Nueva York, máxima de 31, mínima de 22, soleado a intervalos. Austin, máxima de 34, mínima de 22, soleado a intervalos. Londres, máxima de 26, mínima de 15, soleado. Madrid, máxima de 35, mínima de 20, soleado. Lima, máxima de 18, mínima de 15, nublado. Y Ciudad de México, máxima de 24, mínima de 13, soleado a intervalos. Esto es todo por hoy. Os deseamos un feliz viernes y feliz fin de semana y os esperamos el próximo lunes 19 de julio.